Perfecto, bienvenido entonces, queridos estudiantes. Vamos a continuar entonces estudiando, vamos a adentrarnos en la primera estructura, la primera tense, que tiene que ver con el presente, ¿cierto? El present tense tiene entonces dos estructuras, o hay dos estructuras más bien, que nos permiten comunicar el present tense, ¿listo? Entonces, el present tense, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Hay diferentes eh, momentos, ¿no? Diferentes circunstancias en las que vamos a necesitar o vamos a querer utilizar el present tense. Pero podemos empezar leyendo la introducción. The present tense is mostly used to identify the action of a verb as taking place in the present time, ¿cierto? ¿Cuándo utilizamos present tense? Cuando queremos dar la idea de que algo está ocurriendo precisamente en el presente. However, depending on which way we found the present tense, it can also be used to describe things that happen in the past or even certain events that are planned to happen in the future. Lo que nos dice es que el presente tense no solo nos sirve para comunicar cosas en el presente, en el sentido estricto, sino también incluso algunos eventos en el pasado. Eso tiene que ver más con el presente perfecto, pero nosotros no lo estamos viendo de esa manera. Pero también algunos eventos en el futuro. Eso sí lo vamos a estar viendo en estas slides, en este segmento del curso. Hay dos formas del presente tense que cumplen estas tareas, ¿cierto? De comunicarnos en el presente o incluso en el futuro. Dijimos que lo que pasa en el pasado usualmente es el presente perfecto, que en este curso lo vamos a ver como parte del pasado. Una de esas estructuras es el presente simple, ¿cierto? Present simple tense. Y la otra es el present continuous tense, ¿listo? Entonces vamos a adentrarnos, por supuesto, en cada una de estas estructuras. Como ya lo dijimos, solo como recordéis, ¿qué es el present simple? El present simple es la combinación del tense present con el aspect perfect y el aspect continuous, ¿listo? Entonces vamos, y el present continuous es la combinación del present plus el continuous, ¿cierto? Eso nos da el present continuous, ¿vale? Entonces vamos a adentrarnos de una vez en la present simple tense, en el simple tense, el present simple tense, ¿listo? En la primera estructura, ¿listo? Vamos entonces con toda. Antes quisiera preguntarte, ¿qué sabes? ¿Qué conoces? Dime uno o dos datos que sepas del present simple tense. ¿Qué sabes del presente simple? Si eres un estudiante avanzado, intermedio, seguramente sabes mucho. Si eres beginner, pues quizás algunas cositas. ¿Qué sabes, cierto? ¿Qué sabes? ¿Para qué se utiliza? ¿A qué te suena el presente simple, cierto? Se parece mucho al español, al yo hago, yo soy, yo digo, yo pienso, todo lo que estoy hablando, por supuesto, en el presente. ¿Cómo vamos a formar, cómo vamos a comunicarnos en inglés cuando yo quiero decir algo en el tiempo presente? Vamos a utilizar esta estructura que se llama present simple tense. Solo que esa estructura tiene una característica particular. Bueno, más que esa estructura es el verbo. El verbo to be es el verbo más importante del inglés y como tal es exclusivo, es diferente. Y él tiene unas formas de conjugarse diferente a los demás verbos en particular. Entonces, muchas de las estructuras que vamos a estar viendo, vamos a ver que el verbo to be es un verbo especial y hay que aprender a conjugar, hay que aprender a dominar, a hablar con el verbo to be en diferentes tiempos. ¿Qué es lo que significa el verbo to be? El verbo to be es el verbo ser o el verbo estar, equivalente en español, ser o estar. Entonces, vamos a aprender el presente simple con el verbo to be y el presente simple con de los demás verbos porque ellos son diferentes, ¿listo? ¿Cómo formamos? ¿Cómo conjugamos? ¿Te suena esta palabra? La conjugación es cómo cambia el verbo y el verbo cambia un montón, ¿si lo notas? ¿Cómo yo hago una frase positiva, una frase de afirmación? Ya vamos a ver algunos ejemplos, no te preocupes. Yo menciono el sujeto, menciono el verbo to be, que es are o is, dependiendo quién sea el sujeto, primera, segunda o tercera persona. ¡Wow! Ya lo vamos a ver en más
detalle, no te preocupes, y el resto, el complemento. ¿Cómo yo digo una frase negativa? Bien, con el sujeto, el are not o is not o aren't o isn't, dependiendo la contracción, y el complemento, ¿listo? El quién hace la acción, el subject es quién hace la acción. ¿Y cómo yo formulo usualmente una pregunta? Bueno, hago algo que se llama la inversión. Esto de la inversión va a ser tu amigo porque todo el resto de las estructuras es exactamente lo mismo. Hay que hacer una inversión, ¿listo? En este caso la inversión es colocar el verbo to be dependiendo de la conjugación al inicio, are o is, subject, quien hace la acción, y el complemento. ¿Lo notas? Y cuando nos hacen una pregunta con el verbo to be, nosotros podemos responder de una forma corta, que es lo más usual, de hecho, para no repetir toda la frase. Por ejemplo, y eso se llama short answers, ¿cierto? Respuestas cortas. Are you a student? Is she a teacher? Are you a student? Yes, I am. Are you a student? Yes, I am. ¿Eres tú un estudiante? Sí, yo soy. O no, I'm not. No, I'm not, ¿cierto? O is she a teacher? Yes, she is. Sí, ella es una profesora. No, he isn't. Bueno, aquí lo he cambiado a un he, ¿cierto? Para poder ilustrar el he. ¿Es él un profesor? No, he isn't. Podemos colocar he isn't o it's not. Is not, ¿cierto? Podemos utilizar la contracción isn't o podemos colocar el sujeto, el pronombre, con la contracción de la S y la partícula negativa not, ¿listo? Yes, not, yes, no, no. I am, I'm not, she isn't, is not. It's possible to say I'm not, sí, también se puede decir no, I'm not, ¿sí? No, se pega la partícula del verbo to be am con el sujeto I y queda I'm not, ¿sí? Es possible también, es posible. Pero entonces, esta es la forma en que usualmente respondemos a preguntas cortas que nos hacen con el verbo to be. Tenemos un curso en la especialización de gramática. Hay un curso que se llama verbos, verbo to be, verbo have y verbo do. ¿Listo? Creo que también allí trabajamos el verbo get, que son los 3 o 4 verbos más importantes del inglés. Por supuesto, el verbo be, el verbo do y el verbo have, y que son uno de los verbos con los que a veces los estudiantes tienen confusión o lo mismo, por lo que son tan importantes. Por ejemplo, el verbo get, que se utiliza, es tan versátil. Allí hay un curso que te explica de verdad casi que el 85, 90, 95% realmente de todo lo que tienes y puedes aprender del verbo to be, del verbo have, del verbo do y del verbo get, porque el verbo get es muy versátil también, ¿listo? Entonces así es como usamos el verbo to be. Vamos ahorita a ver unos ejemplos, no te preocupes. Reitero, esta es la estructura, esta es la teoría, ahorita vamos a ver cómo lo ponemos en práctica. Entonces un resumen de cómo se utiliza el verbo to be o cómo se conjuga el verbo to be, ¿listo? Aquí vemos el sujeto, tenemos I, you, we, y'all. Yo lo escribí así, pero es el you, que significa como ustedes. They, que es ellos, ¿listo? Entonces, aunque they en realidad es tercera persona, pero yo lo puse aquí porque usualmente se utiliza con la partícula are, ¿listo? Entonces, I lo conjugamos con el verbo to be y sale I am. El verbo cambia y se convierte am. You lo conjugamos y se convierte en are, ¿cierto? Tú. We lo conjugamos y se convierte en are también. Y de hecho lo podemos contraer, es lo que yo recomiendo, para que suene we, ¿cierto? We, muy bien. You all, tú puedes decir you o you all para referirse a ustedes. Y también lo utilizamos como you all o you are, así, igual. You are, you are. Si tú colocas you all are, también you all are es posible. Y they, que es la tercera persona en plural, ellos, ellos. Recuerda que también tenemos un curso de pronombres donde enfatizamos bien por qué se llama primera persona, segunda, tercera persona singular, ¿cierto? Eso lo ves en el curso de la especialización de gramática que se llama pronombres, ¿listo?
Por eso no nos vamos a entrar aquí mucho en ello. I am, you are, we are, they are. Yo soy, tú eres, nosotros somos o estamos, ellos son o están. Y las partículas negativas. No soy, no eres o no son, no estamos o no somos, no están o no, ellos no están o ellos no son, ustedes no son, ¿cierto? O ustedes no están. He, cuando usamos el pronombre he, la tercera persona singular, el verbo to be se conjuga, ¿recuerdan? Cambia y se vuelve is. Entonces, he is, él está, she is, ella es, it is, está o es. By the way, importante, it no significa esto o eso. Yo escucho muchos profesores diciendo eso. It, eso o esto. No, it no es eso o esto. It significa, es un pronombre que en algunas ocasiones lo más cercano al español es el sujeto tácito, que está allí pero no se menciona, el it, o es un sujeto que está reemplazando a un algo o un alguien de lo que ya sabemos, de lo que tenemos en el contexto, pero it no significa esto o eso. Esto en inglés se dice this o this, dependiendo, plural, y eso se dice that, ¿cierto? This o that, no se dice it, ¿listo? Tenlo presente porque a veces sé que es una confusión particular. Isn't, lo podemos colocar así, he isn't, o he is not, o she's not. ¿Lo notas? Podemos hacer estas conjugaciones, estas estructuras, ¿vale? Todas ellas son válidas a la hora de comunicar el verbo to be. Listo.